azafrán. Y ya está, una camiseta. Tanto habla con el mago, la paliza que me ha dado el mago Rasta, este loco. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, que en AliExpress luego se ven a 5 euretes. ¡Ay, lídera! ¿Cómo estáis, mangurrianes y camponeras? ¿Qué hacéis por ahí? Madre mía. Pues yo acabo de verme la película de Shazam, esta película de Zachary Levi, súper divertida. ¿Y por qué no vamos a hacer un vídeo con la historia del personaje? Vamos a repasar la historia de los cómics de este buen hombre. Vamos a hablar de esta película, esta adaptación y también, muy importante, qué cómics son recomendados para empezar a leer o para entrar a leer si queréis picar alguna cosita de este personaje, que ahora también tenemos mucho disponible. No os perdáis este vídeo porque vamos con Shazam. Vamos a repasar todo de este personaje en un vídeo ahí condensado. ¡Yes! Tomos y grapas, tu programa de cómics. Pues efectivamente vamos a hablar de Shazam, un personaje bastante clásico. Hablamos de 1939, creado por C.C. Beck y Bill Parker para una pequeña editorial llamada Fawcett. En With Comics número 2 se presentaba este personaje, que en verdad sería una copia de Superman. Superman en Action Comics reventó taquillas, por así decirlo, reventó ventas. Esta revista que casi inventó y generó toda una oleada de cómics de superhéroes. El éxito de Superman fue rotundo y le empezaron a salir mogollón de copias y trasuntos, y fue así como se creó este Capitán Marvel, que sería presentado en esta serie With Comics. Pero este Shazam, este Capitán Marvel, sí se llamaba Capitán Marvel anteriormente, nos presentaba una versión diferente de Superman. Tendría unos poderes muy similares, eso sí, pero tendría un público bastante más infantil. Esta serie apelaría un poquito a los más peques. ¿Por qué? Porque tendríamos a un niño, un pequeño héroe llamado Billy Batson, que conocería a un mago que le otorgaría el poder divino de los dioses y la fuerza necesaria para convertirse en un héroe, simplemente pronunciando la palabra Shazam, que cada letra apela a un héroe, a un dios del Olimpo. Sería Salomón, Hércules, Atlas, Zeus, Aquiles, Mercurio, y todo esto conformaría lo que es la palabra Shazam. Al pronunciarla, pues se convertiría este niño de repente en un superhéroe, como si fuera Superman, con super velocidad, super fuerza, la capacidad de volar y mogollón de poder. También esta serie es interesante porque crearía y generaría el concepto de la superfamilia. Veríamos cómo a Shazam, pues poco a poco le empiezan a salir compañeros y empieza a tener toda una familia de personajes con sus poderes compartidos, y así tendríamos personajes como Mary Marvel o como Shazam Jr., o también incluso un conejo, el conejo que también tendría los poderes de Shazam. Muy divertido, y esto es muy importante porque esto más adelante luego se empezó a copiar y a coger esta idea en mogollón de cabeceras, y así tuvimos a Superboy, así tuvimos a Robin y a mogollón de compañeros y sidekicks que más adelante. Esta fue la cabecera que dio pie a todo esto. Entre los villanos más representativos tendríamos a Dr. Sivana, que también se presenta ahora en esta película, y es un hombre de ciencia, un extraño doctor que va buscando también los secretos y los poderes ocultos de la magia. Quizá el más raro sería Mr. Mind, que es lo más macarra que hay, que es un gusano con poderes telepáticos y que puede dominar y controlar las mentes de la gente. Un gusano, la verdad es que muy chungo. Y también Black Adam, que sería un antiguo sucesor de Shazam, que también tendría este poder, que vendría del antiguo Egipto, solo que en algún momento este hombre se quedó totalmente corrupto. Tres villanos que son los más recurrentes, los más utilizados, y también para esta película han utilizado a Dr. Sivana, pero como veremos en la fuente original, también Black Adam es protagonista, y veremos también quizá a Mr. Mind también, que tiene bastante que decir todavía este gusanete en bastantes historias del personaje, tanto en los cómics como en futuras películas. Decir obviamente que si queréis más guías de personajes o más guías para aprender a leer, pues aquí os dejo más, y en este caso también vamos a hablar de cine, pero también de algunas lecturas recomendadas para empezar. Y quizá lo que más me ha sorprendido de esta película es que es la primera película en el tema mainstream, tanto en DC como en Marvel, que realmente adapta totalmente un guión de cómic. En este caso es este cómic Shazam de Geoff Johns y Gary Frank, y en este caso es un revisionado, una readaptación del propio Geoff Johns hacia esta película. En esta película coge mucho más empaque, cosas que por aquí pasan quizá por alto
tanto, en la serie se discurren más, hay algunos cambios. Por ejemplo, en la película han quitado a Black Adam, que quizá no cabía tanto tener dos villanos. En esta serie tampoco se discurre tanto el Dr. Sivana, y en este caso solo tenemos a Dr. Sivana, una cosa que es un acierto porque al final profundizamos más en el personaje, pero la película profundizará bastante más cosas que quizá en este cómic no sea así. Este cómic se creó a partir de New 52, fue integrado dentro de la Liga de la Justicia, en varios números de la Liga de la Justicia, una cosa bastante rara. Incluso tendría un clickbait final que se va a retomar ahora en una nueva cabecera que estará por llegar dentro de muy poquito, o sea que ha pasado muchísimo tiempo, pero aquí teníamos esa reimaginación en el New 52, ese nuevo origen más moderno del personaje. Es toda una presentación ya no solo de Billy Batson, de sus poderes, de su familia, de todos sus enemigos, sino todo su entorno, y en verdad todo lo que nos podemos encontrar en una serie de Shazam. Aquí tenemos además un dibujo impresionante de Gary Frank, y aquí veremos eso, pues ese origen, ¿no? Cómo Billy Batson conoce a este mago, cómo tiene esos poderes, Black Adam y otros Sivana ahí detrás. Veremos también a los 7 pecados capitales, que también es recurrente en estas historias, por ahí detrás haciendo estragos, y también cómo se nos presenta su familia de acogida, una familia acogida que son varios niños, entre ellos guarda una estrecha relación con Freddy, uno de ellos, que quizá es el que le hace andar un poquito por el camino del héroe, y es muy interesante el planteamiento que se ha dado aquí. Hay gente que he visto que compara quizá esta película con cosas de Mark Millar, y es que no es tontería, porque en verdad tanto por la forma de hacer como por el guión en sí, la base, tiene mucho que ver. En verdad es una película que ha adaptado este cómic, la ha revisionado, que también se hacen ese tipo de ejercicios. Y también teníamos un poco contemporáneo esta historia, Superior, que también era un niño que se transformaba en un Superman, y quizá esta serie, bueno, este cómic esté bastante quizá influido un poco también ese tipo de historias. La verdad que es una serie que apela un poquito más ya al género, bueno, al público más teenager, al público más adolescente, y obviamente esto cualquiera se puede sentir identificado, porque claro, ¿quién no con 15 años al pronunciar una palabra no le gustaría tener los poderes de Superman? Pues aquí lo vamos a ver, y se presenta así de una forma bastante maja, bastante alegre y bastante jovial. Como digo, este cómic adapta totalmente la historia, la vamos a tener aquí tanto en este cómic como en la película, pero sí que me parece que la película que acaba de estrenarse de Zachary Levi nos presenta en verdad esta historia con también alguna base de historias más anteriores a Shazam, pero sobre todo es un revisionado que coge todos los elementos. En otros vídeos os hago easter eggs, algunos detallitos, aquí no hace falta porque toda la película es en sí un easter egg. Coge directamente planos y secuencias que están en este cómic totalmente, y tenemos todo el argumento total. Ese cambio, lo único de Dr. Sivana y algunos detallitos, pero también vemos cómo se discurren otras cosas que en el cómic quizá va todo demasiado rápido, y aquí le da mucho más empaque. Me recuerda un poquito también lo que pasó con Umbrella Academy, que el propio guionista es el que revisiona y por lo tanto le da mucha más tridimensionalidad a estos personajes. Aquí pasa más de lo mismo. El propio Geoff Johns ha redactado esta gran historia que puede funcionar, que funcionaba muy bien para película, pero encima pues cogiendo mucho más rollo, hemos tenido una profundidad mayor de todos estos personajes. Con todo, no deja de ser una comedia adolescente que sobre todo lo va a hacer pasar muy bien a los más adolescentes o a los chavales de la casa. Es una película perfecta para llevar a toda la chavalada, porque se lo van a pasar bomba y además van a empatizar muchísimo con el personaje. Y es una película muy desenfadada, muy majarona, muy macarra. Nos puede parecer a veces incluso que dices, madre mía esto, pero obviamente el público que apela es diferente. Me está gustando lo que está haciendo Warner, porque está haciendo trabajos más independientes, está abandonando un poquito la idea de Marvel de hacer un universo compartido, ¿no? Que al final todas las películas están muy bien y van hiladas, van interconectadas, pero el trabajo de todas es muy similar, incluso se compara. Aquí cada una está tirando por un lado, ¿no? En Wonder Woman tuvimos un género de aventuras, en Aquaman hemos tenido fantasía heroica pura y dura, con mogollón de elementos. Aquí en verdad es una comedia adolescente, y veremos pues en octubre Joker como tenemos un thriller años 80 total, ese tipo de películas, cada una con un saborcito diferente, con públicos diferentes, y en verdad pues en definitiva dentro de su género haciendo, si pueden, buenos productos. En este caso me parece que está bastante bien, es muy divertida. Puede ser que haya algún fallo, quizás la interpretación de Zachary Levi no casa con la del chaval, es diferente, puede ser que las personalidades no sean del todo iguales, pero sí que está muy bien, y obviamente dentro de lo que hay es bastante divertida. También dentro del concepto de la familia, ¿no? Aquí los hermanos están bastante desarrollados,
detallados, tienen muchísimo carisma, pero es impresionante ver cómo han adaptado totalmente este cómic. Es que hasta el casting de todos los actores está cogido en base a estos dibujos de Gary Frank, el diseño también de la familia Shazam, todo, hasta el mago, todo lo vais a ver directamente en la pantalla plasmado. Es increíble, y esto también demuestra que los cómics pueden llegar a ser no solo cogidos los títulos, sino que se pueden adaptar algunas buenas historias al cine y funcionar simplemente adaptándolas, que a veces puede ser que, bueno, es una adaptación, entonces coges muy libre y tal, y vemos que a veces solo hay unas cuantas referencias. Aquí no, es que es tal cual el cómic a la película, y eso, bueno, dentro de lo que hay, en este caso creo que ha funcionado bastante bien, y eso sí, que tenemos un producto diferente y totalmente fuera de lo convencional del género superheroico que estamos acostumbrados. Y bueno, si os ha picado el gusanillo, obviamente este Shazam de Gary Frank lo tenéis en tapadura, también salió en su momento en las grapas de Liga de la Justicia, en varios números sueltos. Es una gran lectura, obviamente, como digo, no solo os presenta el origen, sino también todo lo que rodea, y también CC se ha sacado de la manga una especie de coleccionable bastante guay en tapa blanda, con un papel poroso. La verdad es que se disfruta bastante bien el color aquí, me gusta bastante esta edición. Es tapa blanda, muy de consumo, muy fácil de leer, y además, sobre todo, económica, porque cada novela que van a traer en este coleccionable van a ser 10 euretes nada más. Y aquí tenemos todas estas lecturas que hay de Shazam, que lo tienen en el catálogo ECC, y son independientes todas, y incluso muchas de ellas simplemente es un origen y un revisionado al personaje, ¿no? Una retrospectiva hacia él, y por lo tanto arrancan con este Shazam de Gary Frank, que también tienes esta opción de 9 euretes, y más adelante otros grandes títulos que van a adaptar así en tapa blanda, pues como digo, una cosa más de consumo, y que si solo queréis picar también es una gran opción, o sea que está bien. Por dejaros alguna más, aunque aquí en el comentario fijado y en la descripción os dejo bastantes títulos para que bichéis y para que podáis, pues yo que sé, ya picar el que más os guste si queréis leer algo de Shazam. Quizá lo más interesante es, por repasar la historia, también es ese tomo especial de 75 aniversario que sacó ECC en su momento. Aquí vamos a repasar desde With Comics hasta la primera aparición de la familia Shazam, a historias un poquito más modernas, como repaso un poco de lo viejuno y ejemplo de ese With Comics y cosas un poco más convencionales y más a día de hoy. Estos tomos la verdad es que están bastante interesantes. Otro que me gusta mucho es El Poder de la Esperanza, este trabajo de Paul Dini y Alex Ross, que fueron varias novelas gráficas que también llegaron a hacer uno de Superman, Wonder Woman, Batman e incluso de la Liga de Justicia, aunque creo que eso está un poco aparte de estos ejercicios, que lo que hace es, en grandes ilustraciones, Paul Dini hacer unas narraciones que sobre todo hacen lo que es un vistazo, una retrospectiva hacia el personaje, y nos dan esa mirada desde fuera de todo lo que funciona de este tipo de héroes, ¿no? Y aquí en este Shazam pues se nos presenta eso con unas ilustraciones de error brutales. También un papel importante que tuvo Shazam, ya no en una colección suya, fue en Kingdom Come, una gran obra maestra de Mark Waid con Alex Ross. Aquí se nos presentaba un futuro en el que todo era muy diferente y los héroes antiguos habían abandonado su puesto, habían abandonado su profesión, y todo esto se nos presentaba de una forma bastante bestia, salvaje, con esos dibujos de Alex Ross, y Shazam cumplía un papel fundamental también como una especie de título que estaba controlado mentalmente por Lex Luthor. También esta obra también muy interesante, ya no solo es el personaje, sino porque Kingdom Come también es otra maravilla. Y otra un poquito más antigua que este Shazam de Geoff Johns, porque también fue muy alabada, fue esta novela gráfica El Poder de Shazam de Jerry Ordway, que en su época también se encargó de hacer algunos trabajillos de Shazam que también ahora se están recopilando, y aquí también le daban un nuevo origen cogiendo bastante de la historia de With Comics, y también era un trabajo muy interesante que también ahora recientemente se acaba de publicar. Y en definitiva, pues aquí tenemos a un personaje que funciona bastante bien, sobre todo funciona de forma coral dentro de las cabeceras. Le hemos tenido en la JSA, le hemos tenido en la JLI, también le tenemos por la Liga de la Justicia, y siempre le vamos a ver, forma parte de los grandes héroes ahora mismo del panteón de DC, muy interesante. Luego como héroe en solitario hemos tenido estos trabajos que sobre todo nos vale y nos sirven para tener un punto de vista, ¿no? Y un primer acercamiento al personaje, pero luego de forma solitaria, de forma independiente, quizá no tenga el éxito que pueda llegar a tener otros héroes, porque está apelando y llamando a otro tipo de público. También hay otros ejercicios que son un poco más de tono infantil, que también pues, para los más chavales también tenéis esa opción, aunque todos los cómics que hay de Shazam son bastante amables, pero sí que
que tenemos un personaje muy interesante. Ahora con la película se ha levantado un poco el interés. Es una película sobre todo muy disfrutable, bastante entretenida, sin querer sacar mucho de ella, sin querer tener la expectativa muy alta. Tiene bastantes majaronadas, pero obviamente hay que entender un poquito, hay que verla con la mirada de un chaval adolescente, y obviamente seguramente veremos ahí que en ese punto sí que obviamente cumple totalmente con su función. Lo más curioso, y a mí lo que me sorprende, ya lo recalco, es esa adaptación de este trabajo de Geoff Johns y Gary Frank, y veremos si más adelante hacen más de este tipo de trabajos, porque la verdad es que es una sorpresa. Lo habíamos visto en algunas películas de animación, sobre todo en DC, ¿no? Cómo se han adaptado cosas como El regreso del caballero oscuro o La broma asesina de una forma fidedigna. Bueno, La broma asesina media película, pero sí que hemos visto ese tipo de cosas en animación y no tanto en película, y hemos visto que funciona. O sea que bueno, además mola ver las diferencias, esas cositas, y cómo funciona mejor algunas cosas en uno, algunas cosas en otras. Y también en verdad lo que estamos viendo un poquito en las series, sobre todo pues en series como decimos, como Umbrella Academy o Clase Letal, que coge el argumento y es una real adaptación de los cómics, que bueno, no es que sea ni bueno ni malo, simplemente es diferente. Y sí que me está gustando también recalcar ese punto de DC, que está sabiendo coger sus historias, las historias que tienen interesantes, aunque cada una vaya enfocada y focalizada hacia diferentes personas o diferente público. Quizás la clave un poco para DC para repuntar y haciendo un trabajo diferente, ¿no? Hay una línea que ha marcado Marvel, pero ellos tienen que tirar por otra, porque en verdad también en las series, en los cómics, lo estamos viendo como los caminos son diferentes, y eso es lo bueno, ¿no? Que al final nos dan cosas distintas, ¿no? Para todos, y no hace falta que tengamos dos cosas que vayan hacia la misma dirección, porque para qué, ¿no? Es mejor que haya diversidad y un poco de todo. Como siempre, pues nada, dejadme por aquí comentarios también si os ha interesado el personaje, si os ha gustado la película, si no os ha gustado, cuáles de estas lecturas son las que más os pican. Y como siempre, pues ya sabéis, suscribiros por aquí, ya no sé dónde está el botoncito, dadle al like también si os ha gustado el vídeo, y yo que sé, ¿qué más quieres que te diga? Meteos por aquí que tenemos un mogollón de contenido, nos vamos a volver muy locos. Y como siempre, muchísimas gracias a todos, sed muy felices, leed mucho, ver muchas películas y Heil Hydra.